Twitter. Pero, ¿qué está diciendo? ¿Hay alguna declaración, Javier del Valle, que podamos decir, oye, esto es importante, hay que comentárselo también a los espectadores? Javier, cuéntanos. Muy buenas tardes, Marta. Efectivamente, está llevando a cabo esta respuesta en formato de Twitter. Se puede lanzar una pregunta desde Negocios Televisión. Hemos lanzado una pregunta, si luego obtenemos respuesta, pues la compartiremos con ustedes para ver qué nos responde Isabel Schnabel, pero básicamente sigue el mismo discurso que todos los demás miembros del Banco Central Europeo, como les comentábamos ayer también, ¿no? Fíjense, dicen que, bueno, que sigue siendo el objetivo del 2% de inflación, ese objetivo que tienen que llegar. Ahora les vamos a mostrar en pantalla una de las preguntas que le preguntan ¿por qué ese 2%? ¿Por qué fijan siempre ese 2% como objetivo? ¿De dónde viene y de dónde sale, ¿no? En cuanto a la economía, dice que, bueno, que la inflación sigue bastante alta y que por tanto tienen que seguir subiendo tipos y que todavía no hemos visto esos efectos de subidas de tipos, porque obviamente va con retraso esa política monetaria hasta verse realmente en la economía. Por último, si vemos en pantalla, estas son las preguntas más interesantes que hemos podido recopilar. Le preguntan que por qué, lo primero, su pronóstico sobre la inflación en el Banco Central Europeo ha sido tan malo. Y dice Isabel Schnabel que la economía pues ha estado sujeta a shocks sin precedentes, donde bueno, vuelven a sacar el tema de un evento como puede ser la guerra entre Rusia y Ucrania, y que eso ha creado pues riesgos, o por así decirlo, desafíos excepcionales para todo lo que han sido todas estas estimaciones en cuanto a inflación, y dicen que están constantemente luchando para mejorar sus modelos. Recuerden que el otro día Neil Kashkari de la Reserva Federal estadounidense confirmaba que los modelos de la Fed habían fallado al predecir la inflación, al predecir esa inflación transitoria que pensaban todos los banqueros centrales que sería durante un tiempo únicamente y durante unos meses. Bueno, pues ya hemos visto que posiblemente tengamos inflación para un tiempo. Dicen también que le preguntan cuál es el razonamiento detrás de ese 2% de inflación. Responde Isabel Schnabel que ese 2% es el que suelen tener casi todos los bancos centrales porque les da un margen de seguridad en cuanto a deflación, ¿no? En entrar en un territorio de caída de precios que tampoco sería bueno. A ellos les gusta tener una ligera inflación, así también el gobierno va pagando su deuda, y no entra ni en una inflación excesiva que afecte al consumo, ni tampoco en una potencial deflación, ¿no? Esta sería un poco la respuesta de Isabel Schnabel, sin mojarse tampoco mucho. Le preguntan también sobre el FOM, porque dice que varios miembros del FOM en Estados Unidos han dicho que estos efectos de subida de tipos tienen retraso en verse en la economía y que no se ven hasta dentro de 12 y 18 meses. Le preguntan si estamos en la misma situación en la eurozona. Isabel Schnabel responde que la transmisión obviamente va con retraso, la transmisión de esta subida de tipos se va a ver reflejada dentro de unos cuantos meses y que es no hay mucha certeza sobre cómo va a afectar a la economía y que por eso están monitorizando muy de cerca todas las medidas que incorporan porque, si se meten en un territorio muy restrictivo, tendrán que tener cuidado para ver cómo afecta a la economía. Ayer teníamos a Guindos diciendo que, bueno, que para él está mucho más optimista porque las condiciones han mejorado mucho y parece ser que el Banco Central Europeo va a conseguir su objetivo sin meter a la economía en recesión. Veremos si eso es verdad, porque recuerden que todos estos efectos no los hemos visto. Por último, le preguntan por qué no se estimó bien la inflación y se pensó que era temporal, de nuevo, otra vez, dando un poco largas hacia otros problemas y recalcando ese 2% de inflación que tiene como mandato el Banco Central Europeo. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por ese resumen de lo que está diciendo